Imagina entrar en una sala técnica y no saber si cumple la normativa que garantiza que todo funcione de forma segura, eficiente y controlada. Hoy empezamos a desgranar una norma clave para cualquiera que trabaje con instalaciones térmicas a gas de cierta potencia. Si diseñas, supervisas, mantienes o auditas este tipo de instalaciones, lo que vamos a ver aquí no es opcional, es la base sobre la que se apoya todo lo demás. Vamos a empezar por el objeto y el campo de aplicación, porque entender a qué se aplica una norma es entender cuándo te afecta de verdad. La UNE establece los requisitos que deben cumplir los locales o recintos donde se instalan generadores destinados a producir calor o frío mediante un fluido caloportador, dejando fuera el aire, pero incluyendo el vapor de agua siempre que trabaje a una presión moderada. Aquí aparece el primer umbral importante: cuando la potencia útil nominal conjunta supera los 70 kilovatios, entramos de lleno en el ámbito de esta norma. También se incluyen los equipos de cogeneración cuando su consumo calorífico nominal conjunto supera ese mismo valor. La norma se centra en equipos que utilizan combustibles gaseosos, concretamente los definidos en la UNE, en 437. También se aplica a los equipos autónomos, tanto de generación de calor o frío como de cogeneración, siempre que estén ubicados en el exterior. Cuando en un mismo local conviven generadores térmicos y equipos de cogeneración, la norma es clara: para determinar si se supera el umbral, hay que sumar la potencia útil nominal de los generadores y el consumo calorífico nominal de los equipos de cogeneración. Quedan fuera los locales con aparatos de cocción, generadores de aire caliente por convección forzada, equipos de calefacción por radiación suspendidos, aparatos de iluminación, equipos de lavado, secado o planchado y aquellos destinados a procesos industriales. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de avanzar, la norma hace algo fundamental: definir con precisión los conceptos clave. Empezamos por el aparato de gas, que no es otra cosa que cualquier equipo que utiliza un combustible gaseoso de las familias reconocidas por la UNE, en 437. Parece obvio, pero esta definición es la base de todo lo que viene después. Otro elemento esencial es el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Se trata de un conducto continuo y estanco cuya misión es llevar esos productos desde los aparatos tipo B o C hasta la chimenea, evitando cualquier retorno o fuga al local. Cuando hablamos de energía, aparece el concepto de consumo calorífico, que representa la cantidad de energía que un aparato consume por unidad de tiempo, referida al poder calorífico del gas. Se expresa en kilovatios, y su símbolo es Q. Muy relacionado con él está el consumo calorífico nominal, que es el valor declarado por el fabricante, normalmente referido al poder calorífico inferior. Este valor, simbolizado como QN, es el que se utiliza como referencia en cálculos normativos. La norma también distingue entre consumo másico de gas, que se expresa en kilogramos por hora, y consumo volumétrico, expresado en metros cúbicos por hora. Ambos describen lo mismo desde puntos de vista distintos y son fundamentales para el dimensionado correcto de instalaciones. Un elemento crítico en términos de seguridad es el detector de gas. Este dispositivo detecta la presencia de gas en el aire y, al alcanzar una determinada concentración, emite una señal de aviso y puede activar un sistema automático de corte. Un equipo autónomo es un conjunto que integra generador, instalaciones de gas, eléctricas, hidráulicas y elementos de seguridad dentro de un único cerramiento, diseñado para instalarse en el exterior y mantenerse también desde el exterior. Si no cumple estas condiciones, aunque sea un equipo compacto, no se considera equipo autónomo, sino sala de máquinas. El límite inferior de explosividad, que es la concentración mínima de gas en aire a partir de la cual la mezcla puede ser explosiva, y el límite superior de explosividad, a partir del cual deja de serlo. Estos valores son esenciales para entender por qué la ventilación y la detección no son opcionales. La llave de conexión de aparato es otro elemento que suele generar confusión. Es el dispositivo de corte situado lo más cerca posible del aparato, y no debe confundirse con la válvula incorporada por el propio fabricante. La norma define también el mantenimiento como el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el correcto estado y funcionamiento de instalaciones y aparatos. A nivel constructivo aparecen espacios como el patio de ventilación, que permite la entrada y salida de aire y la evacuación de productos de combustión, y el patio inglés, que facilita ventilación y luz en sótanos. Ambos tienen un papel clave en la seguridad del edificio. La potencia útil es la energía térmica realmente transmitida al fluido,
mientras que la potencia útil nominal, simbolizada como PN, es el valor máximo declarado por el fabricante. Este dato es el que se utiliza para clasificar la instalación dentro o fuera del ámbito de la norma. Se define también que se entiende por primer sótano o semisótano, por productos de la combustión, y finalmente por sala de máquinas, que es el local técnico destinado a albergar equipos con potencia conjunta superior a 70 kilovatios. La norma es clara en que locales no tienen esta consideración, evitando interpretaciones erróneas. Otros conceptos relevantes son la superficie de baja resistencia mecánica, pensada para aliviar sobrepresiones, y la válvula automática de corte, que se cierra de forma segura cuando deja de recibir energía y requiere rearme manual. Con estas definiciones claras, entramos en el emplazamiento, uno de los aspectos más críticos desde el punto de vista del diseño. Cuando la suma de potencias supera los 70 kilovatios, los equipos deben ubicarse en una sala de máquinas exclusiva o formar parte de un equipo autónomo. No hay término medio. En edificios de nueva construcción, la norma prioriza que la sala de máquinas tenga al menos un paramento en contacto con el exterior o esté situada en la cubierta. Si no es posible, la solución alternativa debe justificarse técnicamente. En edificios existentes, el criterio es más flexible, permitiendo ubicaciones interiores, incluso en primer sótano o semisótano, siempre que la diferencia de nivel no supere los 4 metros respecto al exterior. A partir de aquí, la norma introduce una tabla fundamental que relaciona tipo de edificio, tipo de gas, emplazamiento, existencia de superficies de baja resistencia mecánica y los sistemas de ventilación y seguridad exigibles. Dependiendo de estos factores, se exige ventilación natural, ventilación forzada con caudal normal o aumentado, detección con corte automático y, en ciertos casos, extracción específica. Y hay algo muy importante, en determinadas combinaciones, el emplazamiento no está permitido bajo ningún concepto, independientemente del sistema de ventilación que se pretenda instalar. Todo esto no está pensado para complicar el diseño, sino para reducir riesgos reales asociados al uso de gas en espacios cerrados. Los equipos autónomos de generación de calor o frío, o de cogeneración, deben instalarse siempre en el exterior de los edificios, completamente a la intemperie. La norma es clara, se ubican en zonas no transitadas por el uso habitual del edificio, salvo por personal técnico especializado encargado del mantenimiento. Hablamos de instalaciones a nivel de calle, en terrenos colindantes, en cubiertas o terrazas. Ahora bien, ¿qué ocurre si no queda más remedio que instalarlos en zonas donde sí hay tránsito de personas o bienes? En ese caso, debe dejarse una franja libre de seguridad alrededor del equipo, que garantice el mantenimiento y evite accesos no autorizados. Esta franja debe ser, como mínimo, de 1 metro, y debe estar claramente delimitada mediante elementos físicos que impidan el acceso a personal ajeno. Si el equipo no tiene registros en su parte posterior y el fabricante autoriza su instalación adosada a un muro, la franja mínima de 1 metro solo es exigible en la parte frontal y lateral. Además, pueden instalarse equipos autónomos contiguos entre sí, sin separación lateral, siempre que no existan accesos ni registros en esas caras y que todo el mantenimiento se realice desde la parte frontal. Un aspecto crítico aparece cuando el equipo se alimenta de gases más densos que el aire. En estos casos, en la zona de influencia del equipo, es decir, en ese metro alrededor, no debe existir ninguna comunicación con niveles inferiores, ni desagües, ni sumideros, ni conductos a ras de suelo. Si existe un desagüe específico del propio equipo, debe contar con un sello hidráulico, cuyo correcto funcionamiento debe ser comprobado periódicamente por personal autorizado. Aquí la norma está pensando claramente en evitar acumulaciones peligrosas de gas. Entramos ahora en el capítulo de características constructivas y dimensionales, que es donde la norma baja al terreno físico de la instalación. La idea general es sencilla. Tanto las salas de máquinas como los equipos autónomos deben permitir una explotación segura, un mantenimiento eficaz y un acceso adecuado a todos los elementos. Para ello, deben cumplir las especificaciones que les correspondan y, además, toda la legislación vigente en materia de seguridad, protección contra incendios, ruido, estructura, electricidad e iluminación. En el caso de los equipos autónomos, además, es obligatorio que dispongan del marcado de conformidad, que acredita que cumplen la normativa aplicable. Hay una prohibición muy clara: una sala de máquinas no puede utilizarse para otros fines. No es un almacén, no es un taller improvisado, ni un espacio polivalente. Tampoco se pueden realizar en ella trabajos ajenos a la instalación.
Desde el punto de vista estructural, debe garantizarse que los elementos constructivos soporten los esfuerzos mecánicos de los equipos. Y todos los motores, transmisiones y elementos móviles deben estar debidamente protegidos para evitar accidentes fortuitos. Otro punto práctico pero fundamental, la conexión entre los generadores y los conductos de evacuación de los productos de la combustión debe ser perfectamente accesible. Nada de conexiones ocultas o inaccesibles. Entramos ya en los requisitos específicos de las salas de máquinas. En primer lugar, la seguridad en caso de incendio. Estas salas deben cumplir la normativa vigente para recintos de riesgo especial, lo que ya nos da una idea del nivel de exigencia que se aplica. En cuanto a los cerramientos, las paredes y techos exteriores deben incorporar una superficie de baja resistencia mecánica, en comunicación directa con el exterior, un patio de ventilación o un patio inglés. La superficie mínima exigida es la centésima parte del volumen del local, con un mínimo absoluto de 1 metro cuadrado. Este elemento está pensado para aliviar sobrepresiones en caso de deflagración. La norma define con precisión que se considera patio de ventilación y patio inglés, estableciendo dimensiones mínimas y condiciones geométricas claras. Si la sala no puede comunicar directamente con el exterior o con un patio adecuado, puede hacerlo mediante un conducto ascendente, sin aberturas, con sección equivalente y desembocadura libre. Es importante destacar que la superficie de baja resistencia mecánica debe formar parte del paramento en contacto directo con el exterior. Puede incluir una puerta o una abertura de ventilación. Si se fragmenta en varias superficies, la superficie total exigida debe incrementarse un 10%, con un mínimo adicional por cada fragmentación. Estas superficies no pueden dar a patios que contengan escaleras o ascensores en su proyección vertical, y los cerramientos deben evitar cualquier filtración de humedad. Además, la sala debe contar con un sistema de desagüe eficaz, que en el caso de gases más densos que el aire deberá incluir un sello hidráulico. Pasamos a los accesos. La norma exige que desde cualquier punto de la sala la distancia al acceso más próximo no supere los 15 metros. La puerta debe comunicar directamente con el exterior o a través de un vestíbulo que independice la sala del resto del edificio. No se permite el acceso normal mediante aberturas en suelo o techo. Y las dimensiones de la puerta deben permitir la salida de equipos sin riesgo. Como mínimo, en nuevas instalaciones, la puerta debe medir 0,8 metros de ancho y 2 metros de alto. En reformas, se admiten dimensiones menores, pero nunca por debajo de 0,6 por 1,8 metros. Las puertas deben poder cerrarse con llave desde el exterior, pero abrirse siempre con facilidad desde el interior, y deben presentar una permeabilidad limitada al paso de aire, salvo cuando comuniquen directamente con el exterior. En el exterior de la puerta, y de forma bien visible, deben figurar las inscripciones que identifican claramente la sala de máquinas, el uso de generadores de gas y la prohibición de acceso a personal no autorizado. En cuanto a las dimensiones interiores, la sala debe permitir el acceso a órganos de control y maniobra. Se establecen distancias mínimas entre generadores, paredes y elementos estructurales, pensando tanto en el mantenimiento como en el movimiento de equipos. En general, debe existir al menos 1 metro libre frente al generador, medio metro entre generadores, y alturas libres suficientes, especialmente cuando existen quemadores exteriores. En edificios de nueva construcción, la altura mínima de la sala debe ser de 2,5 metros. La instalación eléctrica debe cumplir el reglamento de baja tensión. El cuadro eléctrico, o al menos el interruptor general, debe situarse cerca de la puerta y no debe cortar la alimentación del sistema de ventilación. El interruptor de ventilación, si existe, también debe estar próximo al acceso. En cuanto a la iluminación, el nivel mínimo exigido es de 200 lux, con una uniformidad adecuada, y cada salida debe estar señalizada con iluminación de emergencia. La norma también exige una información de seguridad visible dentro de la sala, instrucciones de parada, datos del mantenedor, teléfonos de emergencia, ubicación de extintores y un esquema de la instalación. Existen además las llamadas salas de máquinas de seguridad elevada, aplicables solo a nuevas construcciones en edificios institucionales, de pública concurrencia o instalaciones que trabajen con agua a más de 110 grados. En estos casos se endurecen los requisitos de accesos, distancias y ubicación de los cuadros eléctricos, que deben situarse fuera de la sala. Pasamos ahora a los requisitos específicos de los equipos autónomos. En materia de incendio, la envolvente debe tener una clasificación adecuada de reacción al fuego, el equipo debe situarse sobre una bancada, separado de paredes con aberturas, y debe existir un extintor adecuado en sus proximidades.
El cerramiento debe ser autoportante, resistente mecánicamente y protegido contra la corrosión. El equipo no puede servir de soporte a otros elementos. En cuanto a los accesos, deben colocarse inscripciones visibles que adviertan de la presencia de generadores de gas y prohíban la manipulación a personal no autorizado. Todo el mantenimiento debe poder realizarse desde el exterior, con paneles que abran hacia afuera y con cerradura. Desde el punto de vista dimensional, los componentes internos deben ser fácilmente accesibles, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. La instalación eléctrica y la iluminación, incluida la de emergencia, deben cumplir la normativa de baja tensión, con protecciones adecuadas frente a la intemperie. Entramos en la instalación de gas en el interior de los locales. Esta debe cumplir las normas UNE, específicas que le correspondan. Cada generador debe disponer de una llave de cierre manual propia, accesible e independiente de los sistemas automáticos del equipo. Debe existir una llave de corte general de gas, situada preferentemente en el exterior y lo más cerca posible de la sala o del equipo autónomo. Solo si no es posible, puede colocarse en el interior, cerca del punto de entrada del gas. La conducción de gas no puede atravesar ni fijarse a la superficie de baja resistencia mecánica, ni discurrir por su zona de proyección. Todas las tuberías deben estar claramente identificadas, y los fuegos abiertos de los generadores no deben situarse en zonas clasificadas por otros riesgos. Antes de entrar en fórmulas y dimensiones, conviene entender la idea clave: no hay combustión segura sin aire suficiente, y no hay sala segura sin una ventilación correctamente diseñada. En todos los locales o recintos donde se instalen generadores, así como en los equipos autónomos, debe preverse una entrada adecuada de aire que garantice dos cosas fundamentales: una combustión correcta del gas en los quemadores y una ventilación general eficaz del espacio. Esta aportación de aire puede lograrse mediante orificios en contacto directo con el aire exterior o mediante conductos, pero en todos los casos deben estar protegidos para evitar obstrucciones, entrada de cuerpos extraños o inundaciones. No se trata solo de abrir huecos, sino de asegurar caudales reales de aire. Cuando la ventilación natural no es posible o resulta insuficiente, la norma no deja margen a la improvisación: debe instalarse un sistema de ventilación forzada capaz de suministrar el aire necesario. Las aportaciones de aire deben proceder siempre de tomas de aire libre. El aire puede llegar a la sala mediante orificios practicados en paredes exteriores, a través de conductos, o incluso mediante medios mecánicos que garanticen el caudal requerido. Las rejillas de protección no son un detalle menor: su superficie libre debe ser igual o superior a la sección exigida para los orificios de ventilación. De nada sirve un hueco grande si la rejilla lo estrangula. Los orificios de entrada deben colocarse cerca del suelo, el borde superior no puede estar a más de 50 centímetros del nivel del suelo. Y cuando se trabaja con gases más densos que el aire, el borde inferior debe situarse como máximo a 15 centímetros del suelo. Esto no es arbitrario, responde al comportamiento físico del gas. Además, estos orificios deben separarse al menos 50 centímetros de cualquier otra abertura del local. Con carácter general, la sección libre total de los orificios de entrada de aire debe ser de 5 centímetros cuadrados por cada kilovatio del consumo calorífico nominal total de los generadores instalados. Es decir, a mayor potencia, mayor necesidad de aire. Ahora bien, si el aire de combustión se suministra directamente a los quemadores mediante conductos independientes, entonces los orificios en las paredes exteriores solo sirven para ventilar la sala, y su sección se calcula en función de la superficie en planta del local. En este caso, la sección mínima depende directamente de esa superficie, y si los orificios no son circulares, sino rectangulares, su sección debe incrementarse un 5%, cuidando además que el lado mayor no supere una proporción determinada respecto al menor. La geometría también importa. Cuando el aire entra mediante un conducto vertical, la sección libre debe ser 1,5 veces mayor que la exigida para los orificios directos. Si el conducto es horizontal, o combina tramos horizontales y verticales, la sección debe ser el doble. Los tramos horizontales no pueden superar los 10 metros, y si se trabaja con gases más densos que el aire, el conducto debe discurrir siempre en sentido ascendente desde el exterior hacia la sala. Esto evita bolsas de gas y acumulaciones peligrosas. Cuando se recurre a ventilación mecánica, la norma introduce una fórmula clara para calcular el caudal mínimo de aire necesario. Este caudal depende de dos factores: la superficie de la sala y la potencia total instalada. En condiciones normales, el sistema debe garantizar un caudal suficiente para cubrir ventilación y combustión.
Pero si la sala no dispone de superficie de baja resistencia mecánica, el caudal debe aumentarse, reforzando así la seguridad. Además, la norma exige controlar la sobrepresión de la sala respecto a los locales contiguos, que no debe superar ciertos valores. Para ello, deben dimensionarse correctamente los orificios superiores de evacuación, o incluso instalar un conducto específico para ventilación cruzada, situado cerca del techo y construido con material incombustible. Ahora entramos en la lógica de funcionamiento, algo que muchas veces se pasa por alto en los proyectos. En el encendido, el primer paso siempre es arrancar el ventilador. A continuación, un detector de flujo o un presostato verifica que el aire circula correctamente y activa un temporizador que garantiza que el aire de la sala se renueva al menos una vez y media antes de permitir la entrada de gas. Solo cuando se cumple este tiempo, se abre la electroválvula de gas, que debe ser normalmente cerrada y preferentemente situada en el exterior. En el apagado, primero se paran los generadores, luego se corta el suministro de gas y, finalmente, se mantiene la ventilación durante un tiempo suficiente para evacuar el calor residual. Si se produce cualquier avería, fallo de automatismo o detección de gas, el sistema debe parar los generadores y señalar la alarma. El rearme debe ser manual, evitando arranques automáticos peligrosos. En todos los casos, debe existir un sistema que corte automáticamente el gas si falla la introducción mecánica de aire. Los orificios de salida deben situarse en la parte superior de la sala, cerca del techo. En reformas, la norma permite cierta flexibilidad si existen obstáculos constructivos, pero siempre garantizando una evacuación eficaz del aire caliente y de posibles acumulaciones. La evacuación solo puede hacerse hacia el aire libre, nunca a espacios interiores del edificio. Y si ya existe un orificio diseñado para controlar la sobrepresión en sistemas mecánicos, este puede cumplir también la función de ventilación superior. Cuando la ventilación superior se realiza mediante orificios, la sección total depende de la superficie en planta de la sala y nunca puede ser inferior a 250 centímetros cuadrados. De nuevo, si los orificios son rectangulares, se incrementa la sección exigida y se controlan las proporciones geométricas. La ventilación superior también puede realizarse mediante un conducto de tiro natural, construido con materiales incombustibles y con salida directa al exterior. La sección de este conducto debe ser, como mínimo, la mitad de la sección total de los conductos de evacuación de los productos de la combustión, y nunca inferior al valor mínimo establecido. El conducto debe discurrir siempre en sentido ascendente. Si la ventilación se realiza por la misma vaina que la evacuación de los productos de la combustión, debe instalarse un dispositivo que limite el caudal evacuado para evitar efectos indeseados del tiro térmico. La norma resume todo este capítulo en una tabla que relaciona tipo de abertura, modo de suministro de aire, superficie, potencia instalada y caudal exigido, facilitando así el dimensionado correcto de la instalación. El apartado Medidas suplementarias de seguridad en salas de máquinas introduce medidas adicionales basadas en 3 pilares: detección de fugas, corte automático de gas, cuando sea necesario, extracción mecánica. Todo el sistema debe someterse a mantenimiento periódico, con pruebas al menos cada 6 meses, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Los detectores deben activarse antes de alcanzar el 30% del límite inferior de inflamabilidad y cumplir con las normas UNE correspondientes. La norma es muy clara en la densidad de detección: un detector por cada 25 metros cuadrados, con un mínimo de 2, colocados cerca de los equipos y en zonas donde el gas pueda acumularse. La altura de instalación depende del tipo de gas. Si es más pesado que el aire, cerca del suelo. Si es más ligero, cerca del techo. Y siempre lejos de corrientes de aire que puedan falsear la medición. Cuando se detecta gas, el sistema debe activar el corte, y en gases más densos, también la extracción, si procede. El corte se realiza mediante una válvula automática todo o nada, instalada en el exterior y normalmente cerrada. Si se pierde energía, el gas se corta. Y una vez activado el sistema, la reposición siempre es manual. Esto es seguridad pura. Cuando el gas puede acumularse en la parte baja del recinto, la norma exige un sistema de extracción mecánica que se activa automáticamente con la detección y permanezca funcionando hasta que la situación vuelva a la normalidad. Debe ser un extractor centrífugo, con materiales que no produzcan chispas, motor externo y una protección adecuada. Siempre que sea posible, instalado en el exterior. Las bocas de aspiración deben colocarse cerca de los posibles puntos de fuga, a la misma altura que los detectores, y su número debe coincidir con el de estos.
El caudal mínimo se calcula según la superficie de la sala, con un mínimo absoluto de 100 metros cúbicos por hora, pase lo que pase. Llegados a este punto, ya no estamos hablando solo de cumplir una norma. Estamos hablando de diseñar, instalar y mantener instalaciones seguras, coherentes y técnicamente bien justificadas. La UNE en 60601 no es un conjunto de exigencias arbitrarias, es el resultado de años de experiencia acumulada en instalaciones reales, de incidentes evitados y de criterios técnicos que buscan un único objetivo claro: reducir el riesgo y aumentar la fiabilidad. Si trabajas en el ámbito del diseño, la ingeniería, el mantenimiento o la supervisión técnica, dominar esta norma te da criterio, te da autoridad profesional, sobre todo, te permite tomar decisiones con fundamento técnico. Porque cuando entiendes el porqué de la ventilación, de la detección, de los emplazamientos o de las distancias, dejas de cumplir por obligación y empiezas a proyectar con sentido. Quédate con esta idea final: una sala de máquinas bien diseñada no se nota cuando funciona, pero se echa mucho de menos cuando algo falla. Y ahí es donde esta norma marca la diferencia. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de normativa técnica explicada con criterio y sin ruido, pensada para profesionales que quieren ir un paso más allá del simple cumplimiento. Déjame en los comentarios qué parte de la norma te resulta más compleja en tu trabajo diario o qué normativa te gustaría que analicemos en profundidad en próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.